días, amados hermanos. Que la paz y el amor de nuestro Dios reine en cada uno de vuestros corazones. Amén. Es para mí una verdadera bendición poder dirigirme al pueblo de Dios siendo un hombre pecador. Doy gracias a Dios por semejante bendición. Hermanos, nuestra proposición en esta mañana es que el temor reverente hacia Dios es el resultado de comprender su poder, su amor y misericordia para con nosotros. Si nosotros logramos comprender, aunque sea como un grano de mostaza, como dijera Jesús, el poder de Dios, si pudiéramos comprender lo grande de su misericordia para con cada uno de nosotros, lo grande de su amor, entonces, hermanos, esto nos ayudará a ser hombres y mujeres reverentes en la presencia de Dios cada día de nuestras vidas. En esta mañana tengo el honor de hablarle acerca de la reverencia de los ángeles. Y quisiera, hermano, a través de este tema poder conversar con ustedes un poco acerca de precisamente qué es un ángel, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de los ángeles? De una manera muy general. Quiero hablarles también, o quiero más bien que definamos el concepto reverencia. ¿Qué significa reverencia? Analizaremos también un caso de reverencia o el caso de reverencia de los ángeles en la presencia del Señor y trataremos, hermanos, de encontrar algunas aplicaciones para nuestras vidas sobre este tema. ¿Qué es un ángel? Cuando vamos a las Escrituras, hermanos, allá en el libro de Hebreos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. La palabra de Dios nos define qué es un ángel. Dice así en el 1:7 de Hebreos y el 14. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. El versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Según, hermanos, el escritor de los Hebreos, según nos revela nuestro Dios a través del Espíritu Santo, los ángeles son espíritus, son seres espirituales. Son seres espirituales, hermanos, tal como señala el escritor en el versículo 14, listos para servir. Listo, hermanos, para servir a Dios. Listo para ayudar a los hijos y a las hijas de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando seguimos buscando en las Escrituras, hermanos, encontramos que los ángeles son seres sumamente poderosos. En Segunda de Reyes, por ejemplo, en el capítulo 19, versículo 35, dice la Escritura, hermanos, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Los ángeles, hermanos, están listos para cumplir los juicios de Dios. Y aquí nos cuenta la Escritura que el ángel de Jehová, no habla, hermano, de muchos ángeles. Entiendo yo en este pasaje que un solo ángel llega al campamento asirio, hermanos. Y dice que murieron aquella noche 185,000 hombres por la espada del ángel de Jehová. Son seres, hermanos,
sumamente poderosos. Comparado con el hombre, sumamente poderosos. Son, hermanos, muy hábiles y muy rápidos para hacer la voluntad de Dios. En Daniel 10:11 cuenta la escritura: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Daniel 10:11. Dice, hermanos, que Daniel quería saber qué sería del futuro del pueblo de Dios. Y mientras él pedía, dice el ángel que fue enviado por parte de Dios para explicar a Daniel, un hombre amado, hermanos, amado por Dios, las dudas, las incertidumbres de su corazón. Este ángel fue enviado. Entonces, hermanos, cuando observamos la escritura, nos presenta que los ángeles son espíritus listos para servir, para hacer la voluntad de Dios. Son poderosos, son obedientes. Si los ángeles, hermanos, que son criaturas, porque fíjese, son criaturas de Dios, tal como nosotros, ellos fueron creados por Dios. Son muy poderosos, son superiores a nosotros en cuanto a poder, pero son sumamente reverentes a Dios, ante Dios. La pregunta entonces, hermanos, ¿qué es la reverencia? Estos seres espirituales son sumamente reverentes y veremos ahora un pasaje que nos muestra esto. Pero, ¿qué es la reverencia? Este es nuestro tema, hermanos, la reverencia de los ángeles. ¿Qué es la reverencia? ¿Debemos nosotros ser reverentes ante Dios? ¿Debe el hombre, cada ser humano, ser reverente ante Dios? Sin duda alguna, hermanos, que sí. Pero la pregunta entonces es, ¿qué es la reverencia? ¿Qué significa ser reverente ante Dios? Allá en Eclesiastés, hermano, 12:13, el sabio Salomón señalaba: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno, sea malo. El hombre más sabio de los hombres, hermanos, llega a la conclusión al final de su vida, o quizás casi al final de su vida, que lo más importante, que realmente si hay algo valioso, si hay algo importante que el hombre pueda hacer en su vida, es precisamente temer a Dios. Y esta palabra temor y reverencia son conceptos sinónimos. Entonces, cuando hablamos de reverencia, hablamos, hermanos, de temer a Dios. Y la palabra temor, la palabra reverencia significa respeto. Y el concepto respeto en nuestra lengua, hermanos, significa consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata una persona o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece, o a no causarle ofensa o perjuicio. Fíjese, esto significa respeto. Es la consideración, dice, acompañada de sumisión, con que se trata una persona o cosa por su cualidad, por la situación, por las circunstancias que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece,
o a no causarle ofensa o perjuicio. Eso es respeto, hermanos. Y los ángeles ante Dios son sumamente respetuosos. La palabra respeto y honra son semejantes. Entonces, hermanos, Salomón concluye que lo más importante en su vida que el hombre puede llegar a realizar es precisamente respetar a Dios. Es precisamente procurar no causar a Dios ningún tipo de perjuicio. Es procurar, hermanos, no causar a Dios ningún tipo de ofensa. Esto es respeto. Esto es temer a Dios. Esto es, hermano, ser reverente delante de Dios. Esto fue, hermano, mandado. Dios estableció como un mandamiento a su pueblo en el pasado y también en el presente, hermanos, que debemos temerle, que debemos ser reverentes ante Él, que debemos respetarle. En Deuteronomio 10:12, hermanos, dice la Escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dios, hermanos, estableció y pidió a su pueblo en el pasado: tema a Dios. ¿Qué pide? ¿Qué pide Jehová Dios? Escribe Moisés allá en Deuteronomio 10:12. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide, hermano? Si no, dice que temas a Jehová tu Dios, que respetes a Jehová tu Dios, que realmente tengas consideración de Él. Hermanos, cuando vamos a Isaías en el capítulo 6, encontramos esta imagen, la imagen de los serafines. Y dice Isaías que en su visión él observa a los serafines. Dice en el año, Isaías 6:1 y 2, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, cuando observamos, y no solamente en este pasaje, en toda la Escritura, hermano, y en aquellas visiones que tuvieron los hombres de Dios como Juan, como Ezequiel y como Isaías, cuando se presenta a los ángeles en la presencia de Dios, eran seres, hermanos, sumamente respetuosos. Dicen los eruditos que el cubrir su rostro con 2 alas y sus pies era señal de respeto profundo en la presencia de Dios. Hermanos, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurrió con el pueblo en los días de Jeremías, en los días de Isaías, en los días de Malaquías? A pesar de que Dios estableció como mandamiento el temor, el respeto hacia Él, la consideración por todo lo que Dios había hecho, hermano, por ellos. Dios los saca de Egipto, los lleva por todo el desierto por 40 años, los protege, los alimenta, hermanos. Luego lo entra a una tierra para que reciban bendiciones. Y sí que recibieron bendiciones, hermanos. Ellos entraron en aquella famosa tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Y ahí, hermanos, se enriquecieron.
Allí construyeron fortunas. Allí, hermanos, fueron llenos de bienes, de riquezas. Fueron bendecidos. Pero, ¿qué pasó en los días de Malaquías? Malaquías capítulo 1 y versículo 6, hermano, lea. Dice allí la Escritura: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Esa es la pregunta de Dios a su pueblo en los días de Malaquías. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermanos, hay una realidad muy triste en los días de Malaquías, y es que el pueblo, hermanos, había realmente olvidado hacer la voluntad de Dios. Porque esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre no hace la voluntad de Dios? ¿Por qué ellos perdieron el respeto por Dios? ¿Por qué los hombres no respetamos a Dios, hermano? Porque es que en nuestros días no es diferente. ¿Y qué es no respetar a Dios? Precisamente, hermano, aquí está la respuesta. No respetar a Dios, hermanos, es tomar en poco las palabras de Dios. No respetar a Dios, hermanos, es no hacer caso de lo que dice Dios. Es menospreciar los dichos de Dios. Eso, hermanos, es no respetar a Dios. Y el pueblo, hermanos, no respetaba a Dios en los días de Malaquías. Y era la pregunta de Dios: mire, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Dice: el hijo honra al padre y el siervo honra a su Señor, pero ¿yo qué soy para ustedes? Y es que cuando no somos respetuosos de Dios, cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, hermanos, entonces caemos en el otro punto. Caemos en el punto de la desobediencia. Cuando no reconocemos a Dios como la fuente de nuestras bendiciones. Cuando pensamos, hermanos, que el éxito que podemos alcanzar en cualquier área de nuestras vidas realmente es por nosotros mismos, y desconocemos a Dios, entonces, hermanos, realmente le menospreciaremos. Realmente no habrá respeto para Dios. Y eso ocurrió con el pueblo de Israel, a pesar de que fueron advertidos de esto. Nosotros observamos, por ejemplo, en Deuteronomio 8, para ir, hermanos, terminando. Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 11 al 14. Vamos a leer estos pasajes brevemente. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículos 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermanos, había advertencias de Dios. Y Dios le dice: mira, no te olvides, no te ocurra que cuando tus bienes
se multipliquen, cuando tu plata se multiplique, cuando tus bienes, tu riqueza se aumente, llegues a pensar en tu corazón que estas cosas las lograste por ti mismo. No te vayas a enorgullecer y a pensar que es por tu poder. Porque ¿quién es el que da, hermanos, el poder para hacer las riquezas? Es Dios. Y el Señor se lo dice, hermanos: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Las bendiciones que el hombre, hermano, puede alcanzar en esta vida no es aparte de Dios. Es por la voluntad de Dios. Es, hermano, por el poder de Dios. Es porque somos a imagen y semejanza de Dios. No es por nosotros mismos. Si usted y yo somos seres inteligentes, hermano, es porque Dios nos constituyó inteligentes. Si usted y yo tenemos voluntad para tomar decisiones correctas, es porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio esta facultad. Entonces, hermanos, de Dios proceden todas las bendiciones del hombre, indistintamente de que el hombre lo reconozca o no. Es Dios, hermanos, el que llena la vida de los seres humanos de bendiciones. Cada cosa que usted y yo tenemos ha sido, hermano, por la voluntad de Dios. Ha sido porque Dios, hermano, se ha complacido en bendecirnos. Usted tiene una familia. Hermano, hay que dar gracias a Dios por eso. Usted hoy amaneció con vida. Hay que dar gracias a Dios. Usted tiene salud. Hay que dar gracias a Dios por ello. Nuestros hijos son saludables. Tenemos hijos. Hay que dar gracias a Dios por ello. Hoy tenemos con qué cubrir nuestra desnudez. Hermanos, hay que dar gracias a Dios por ello. Hemos podido saciar el hambre de la mañana. Ha sido gracias a Dios. No hay nada, hermanos, que usted y yo podamos lograr, que podamos realmente decir con razón que es por nuestro propio esfuerzo. Porque es que nada podemos hacer si Dios no nos da vida. Nada, absolutamente. Entonces, hermanos, la pregunta que Dios le hacía al pueblo, a su pueblo en los días de Malaquía es: si yo soy Jehová, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? Y es que, hermano, el pueblo, a pesar de ser bendecido, se alejó de Dios, se olvidó de Dios, menospreció la ley de Dios. La gente, hermano, el pueblo de Dios en este entonces, cada quien quería hacer las cosas según su propio parecer. Pero eso no es respetar a Dios. Eso no es, hermanos, ser reverente ante Dios. Los ángeles no harían eso. Y así, hermano, le dice Gabriel a Daniel: mira, tú no habías terminado de orar, de hacer esta petición cuando fui enviado a ti para decirte estas cosas, porque eres amado por Dios. Hermanos, no cabe la menor duda que hay hombres que han logrado entender que a Dios se le respeta. Y tenemos a Daniel, por ejemplo. Daniel, hermanos, dice, cuando él llega a sus 20, 22 años a Babilonia, él propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios. Y ya siendo un hombre viejo, hermanos, Dios manda un ángel a explicarle el futuro, a hablarle sobre aquellas cosas que le preocupaban, porque Dios lo amaba. Pero Dios ama, hermano, a los hombres que le respetan y que hacen su voluntad. Encontramos a Jesús, de quien dijo el Señor: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ¿qué decía Jesús?
Mire, yo no he venido aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre Celestial. Y el apóstol Pablo, hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Respetar a Dios, hermanos, es poner la voluntad de Dios por encima de nosotros mismos. Respetar a Dios es como dijera Pablo a los Corintios, es golpear nuestra carne, es decirnos no a nosotros cuando por alguna razón nuestro corazón no quiere sujetarse a lo que dice el Señor. Eso es respetar a Dios. Hermanos, quiero terminar con este pasaje. Mateo 10:28. Decía nuestro Señor Jesucristo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Respetemos a Dios, hermanos. Respetemos a Dios porque Dios ha llenado nuestra vida de bendiciones. Respetemos a Dios porque hoy tenemos vida, porque Él está vivo. Él es un Dios vivo. Dice que el respeto implica sumisión. Entonces, hermanos, sometámonos a Dios. Porque la maravillosa palabra de Dios, hermanos, solamente tiene palabras de sabiduría para nuestras vidas. Cada vez que hacemos lo que Dios dice, somos hombres y mujeres sabios y sabias. Pero cuando rechazamos lo que dice Dios para hacer nuestros propios pensamientos, nos hacemos necios. Y nuestra vida, hermanos, se desvía de lo bueno. Nuestra vida se desvía de la justicia, se desvía de lo que es recto y bueno. Entonces, hermanos, respetemos a Dios, hagamos su voluntad. Entendamos que respetar a Dios es hacer su voluntad. Los ángeles, hermanos, eso hacen, la voluntad de Dios. El Señor nos bendiga. Amén. Amén.